Poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoremos al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al celebrar el misterio de la Natividad de nuestro Señor, escuchamos en el Evangelio justamente el prólogo del Evangelio de Juan. Y si uno va a los otros evangelios llamados sinópticos, Marco, Mateo y Lucas, se encontrará que cada uno parte desde un punto de vista y desde una experiencia distinta a narrar, a contar y a transmitir el misterio de Dios hecho hombre. Marco directamente comienza diciendo la buena noticia del Hijo de Dios, el Mesías. Es decir, no nos describe,
no hace un prólogo. Si uno va al Evangelio de Mateo comienza diciendo, justamente describiendo la genealogía de Jesús y parte desde Abraham y David, porque tiene que mostrar a la comunidad de judíos convertidos al cristianismo que Jesús, que en él se cumple la promesa hecha a Abraham y la promesa hecha a David. Él es el ungido y en él todas las naciones serán congregadas. Si uno va al Evangelio de Lucas, se encontrará que Lucas extiende el origen de Jesús hasta Adán, hijo de Dios e hijo de Adán. Es decir, porque está hablando las dos naturalezas de las que existen justamente sin mezclarse en la persona del Verbo. Pero uno se detiene hoy en el Evangelio de Juan y Juan no queda en Adán, no se remonta el origen de Jesús a Adán, sino que directamente empieza a describirnos justamente Jesús es aquel que está al mismo tiempo, por decir, usar la palabra tiempo, porque en Dios es inadecuado, pero es aquel que está al mismo tiempo en el seno del Padre. Por eso dice, existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Es decir, y cuando Dios llama a la existencia todas las cosas que también aparece descrita en el prólogo de Juan, llama a la existencia por medio de la palabra. Por la palabra va llamando a la existencia todo lo que ha creado, lo visible y lo invisible. Y por la palabra también lo fue conduciendo a lo largo de la historia, y por eso el autor de la carta a los hebreos va a decir que de diversas maneras y de muchos modos a través de los profetas, es decir, de su palabra pronunciada por la boca de ellos, Dios buscó guiar a la humanidad hacia su plenitud, es decir, hacia su realización. Por tanto, la palabra que estaba junto a Dios, por quien todo fue hecho, es esa palabra también que va guiando al pueblo de Israel. Es la palabra que lo llama desde la esclavitud y lo hace cruzar el Mar Rojo. Es la palabra que le es dada a Moisés para que sea honrada y venerada en el corazón del pueblo y sea observada. Es la palabra que una y otra vez repite Dios a su pueblo cuando éste se extravía, cuando éste está en el destierro, y por medio de ella alienta, levanta la esperanza y le vuelve a conducir hacia la tierra prometida. Por eso justamente el mismo profeta Isaías va a decir que el Señor es aquel que anuncia, que trae la buena noticia, el que trae la paz, el que le dice a Jerusalén, despierta sobre todas las ruinas que han quedado. Esa palabra llegada a la plenitud de los tiempos, como dirá Pablo a los cristianos de Galacia, Dios envía al mundo, y como también nos dice hoy el Evangelio de Juan. Esa palabra entra en nuestra historia, pero no como algo abstracto, sino que justamente esa palabra pone su morada en el lenguaje de Juan y se hace carne en el vientre de María, en el lenguaje de Pablo, para habitar en medio de nosotros. Pero ninguno de nosotros muchas veces percibimos su presencia, no descubrimos su claridad, que es aquella que nos ilumina la mente y el corazón para que caminemos en la justicia y en la verdad. Muchas veces nos enceguecemos en nuestro pecado, en nuestros propios proyectos,
Y cuántas veces nosotros también, como aquellos que son descritos en el prólogo, no solo no percibimos su existencia en medio de nosotros, sino que la rechazamos y nos negamos a aceptarla. El mundo se niega a aceptar su presencia, pero no por eso esa luminosidad y esa claridad que la palabra hecha carne que habita entre nosotros se niega y nos abandona, sino que al contrario, Él planta su morada en medio de nosotros. Él permanece entre nosotros. Por eso también va a decir que Él viene constantemente a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ese es el mundo que rechaza vivir justamente en la claridad de su presencia y se prefiere la tiniebla y la oscuridad para refugiarse en la impunidad y en el pecado, en la corrupción, para quedarse justamente en el proyecto que uno se hace para sí mismo al margen de Dios. Pero también va a decir el evangelista que todo aquel que lo recibió, Él le dio el nombre, en su nombre le dio el poder de llegar a ser hijo de Dios. Por eso cada uno de nosotros que ha recibido esa palabra hecha carne, justamente Él nos hace hijos desde el momento del bautismo. Por eso dice que no hemos nacido ni de la sangre ni de la carne, sino que somos engendrados por Dios. Dios nos engendra de la fuente bautismal, ahí pasamos a ser de su raza, ahí somos justamente familiares de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, va a decir el evangelista. Y hemos visto su gloria, esa gloria que a veces no podemos descubrir porque nos oculta la humanidad que asumió, es la que tenemos que aprender a hacer un itinerario desde la fe para descubrirla. Pero sobre todo, esa gloria quiere entrar en lo más profundo de nosotros y esa palabra que se hizo carne en el vientre de María quiere entrar en nuestra existencia porque dice, nos dio la gracia y hemos recibido gracia sobre gracia. El hombre nunca en su historia ha recibido tanta gracia, tanto derroche de bondad de parte de Dios que en la encarnación de su Hijo. Ese Hijo que lleva a su plenitud todo el proyecto de Dios en el misterio pascual, y ahí se nos entrega en plenitud cuando nosotros nos acercamos al altar para participar de la Eucaristía. Dios, cuando lo recibimos en la Eucaristía, cuando comemos su carne y bebemos su carne es aquella que toca lo más íntimo de nuestra existencia. Su sangre es capaz de purificar todas nuestras inmundicias y volver a restaurar todo lo que el pecado dañó en nosotros. Su carne en nuestro interior es aquella que nos posibilita el admirable intercambio de lo cual hablan los padres Capadocio, que aparece siempre en el tiempo del Adviento y la Navidad, esa admirable intercambio que se da entre Dios y el hombre, entre la naturaleza divina y humana, en la persona del Verbo, que es la que entra en lo más profundo de nuestra existencia, de nuestra historia y de nuestra familia, justamente en la Eucaristía. La ley, la palabra, le ha sido dada a Moisés, pero justamente la palabra hecha carne, y la carne que pone su morada en medio de nosotros es aquella que se nos ha sido dada a nosotros. Él puso su morada en medio de nosotros. Él vive en medio de nosotros, camina entre nosotros
y habita en medio de nuestra casa. Por eso cada parroquia es la casa de Dios, es la morada del Hijo, donde quiere quedarse y estar presente para guiar e iluminar nuestra vida en el mundo en el que cotidianamente nos movemos. Dejémonos iluminar por esa claridad que nos trae el Hijo de Dios. Ese Hijo que estaba vuelto hacia el Padre, pero para llevar a la humanidad se vuelca, deja de mirar al Padre y se vuelca y mira a la humanidad, porque es a la que tiene que llevarla, redimirla y acercarla en el corazón del Padre.